Santoral 20 de julio. Beato Luigi Novarese. Apóstol de los enfermos. Nace en Casale Monferrato, Italia, el 29 de julio de 1914, era el último de 9 hijos. Sus padres Giusto, Carlos y Teresa. Su padre muere cuando Luis tenía 9 meses. Dejando a su esposa de 30 años de edad, el peso de una familia numerosa y como única herencia, poca tierra para cultivar y mucha fe para transmitir a los hijos. Mamá Teresa, mujer fuerte y valiente, lo consiguió fatigosamente y con tenacidad, gracias a su fe sencilla y profunda que se exteriorizaba en la misa cotidiana y en una viva devoción a la Virgen, a la que cada noche invocaba, juntos con sus hijos. Durante la oración común del Santo Rosario, sin falta, se terminaba con la predilecta oración, la Salve Regina, a la que Luis llamaba la oración larga. El pequeño Luis transcurre sus primeros años en la casa Cerniola, que se encuentra ubicada en la colina de Casale. Cuando tenía 3 años, al resbalarse por las escaleras, se quedó sin ninguna fractura. En sus recuerdos, la vista de una pequeña estatua de la Virgen de Lourdes sobre una base en la pared del primer piso. La primera comunión. 4 años después de la muerte de su marido, en 1919 la señora Teresa se trasladó al pueblo. Cada mañana, sin falta iba a la misa, llevando al pequeño Luis de apenas 5 años. El pequeño Luis le encantaba acompañar a la mamá y escuchar la misa, era un niño esbelto e inteligente, había aprendido todo cuanto era necesario para servir en la misa y consideraba un grande privilegio el poder hacerlo. Lo veían hacer todo, solamente se convirtió en un grande monaguillo, acólito, feliz y resplandeciente, mientras portaba en manos el misal, con esfuerzo porque era un libro grande y pesado para él. Más o menos todos los días le pedía a su madre si podía hacer la comunión y ella todas las veces le repetía que no podía, porque era muy pequeño y por ahora no estaba bien preparado. Una mañana entra en la iglesia con una idea en la cabeza, bien decidido a recibir a Jesús a todo costo. En el momento de la comunión, su mamá va a comulgar. Luis se levanta y la sigue, cuando arriba en el momento se coloca en punta de pie bien derechito para parecer más alto. El sacerdote le pregunta, ¿has hecho ya la primera comunión? El pequeño aprueba prontamente con la cabeza más y más veces, casi a decir así tantas veces. Así hace la primera comunión el pequeño Luisito. La mamá regresaba a su puesto, mira a su hijo y lo ve cuando estaba comulgando y regresa con las manos unidas y con una completa alegría de haber tomado el primer alimento espiritual, después de terminada la misa. La mamá lo toma de las orejas y lo dirige a la sacristía donde le dice al sacerdote: Padre, mi hijo ha hecho la primera comunión sin estar preparado. El sacerdote, sin dudar, le hace algunas preguntas al niño, que responder con prontitud e inteligencia a todo lo que le preguntaba. Su hijo, señora, conoce mejor el catecismo que nosotros. Déjalo que de ahora en adelante comulgue. Para Luis fue el más hermoso día de su vida. De ahora en adelante cada mañana Jesús entraba en su corazón, en el corazón de el que lo amaba tanto y lo deseaba tanto.
hace la confirmación el siguiente año. El pequeño Luis crecía con un carácter y temperamento decidido y fuerte. Quería ser quien dirigirá a los compañeros, ya sea en los cantos de la iglesia como en los juegos. La enfermedad. Luis experimentó personalmente la enfermedad y el sufrimiento. A la edad de 9 años, era el año de 1923, cuando sufrió una terrible caída y se enfermó gravemente, permaneciendo inmóvil. Le diagnosticaron coxitis tuberculosa, con numerosos abscesos, por esto lo enyesaron, para mantener derechas sus piernas. Inicia así el peregrinar de hospital en hospital, sin obtener ningún resultado. En aquel periodo experimentó en su propio cuerpo las graves condiciones en que se encontraban y vivían los enfermos. Por su parte, Luis Novarese poseía un equilibrio interior sólido y una fe a toda prueba. Y habiendo madurado desde su infancia una tierna y filial devoción a la Madre de Dios, marcó todo su camino de crecimiento cristiano con una constante referencia a la presencia y acción de la Virgen Santísima. Tal dimensión mariana se evidencia después en la fundación de sus obras con una respuesta al requerimiento de oración y penitencia que caracterizan las apariciones de Lourdes y Fátima. La oración, la intimidad con Jesús Eucarístico, la sincera devoción a la Virgen y el anhelo apostólico, lo conservaron confiado, alegre y sereno, siempre simpático, amigo de todos y sembrador de esperanza y alegría. La cosa que más lo hacía sufrir era escuchar de los compañeros enfermos groserías, y con grandes esfuerzos los ayudaba para que no siguieran diciéndolas. En aquel ambiente, a la edad de 14-16 años, encontró sostenimiento y fortaleza en la Eucaristía y la devoción a la Virgen, en el enseñar el catecismo a los niños predispuestos de la TBC, o sea, los niños de su mismo pabellón en el hospital. Mientras los médicos le decían a la mamá Teresa: «Señora, no malgaste su dinero, mas este joven no durará mucho, ¿no ve cuánto pus sale de sus heridas?». Responde ella enseguida: «Hasta que tenga el último delantal para venderlo venderé para la salud de mi hijo». Luis tiene hasta 21 abscesos y arrojando casi 1 litro diario de pus. La señora Teresa permaneció sola con su pequeño hijo enfermo, y sin ninguna ayuda trabajaba de sol a sol confeccionando en su casa pantalones y camisas para hombre, por cuenta de empresas de confecciones de la zona. Y Luis, de 13 años, para agilizar el trabajo de la mamá, aprendió a hacer ojales y pegar botones. Sanado milagrosamente. El 17 de mayo de 1931, a la edad de 17 años, Luis finalmente obtiene el tanto anhelado milagro, una sanación completa y instantánea. Sucedió así: Luis Novarese le escribe una carta al padre Filippo Rinaldi, sucesor de Don Bosco, en la que le pedía el favor de orar por la sanción. Don Bosco amaba a los jóvenes. «Pues bien, yo también lo soy. ¿Quieres usted por favor orar y que otros oren para que yo me sane?». Esperando la respuesta del padre Rinaldi, Luis se soñó con la Virgen Auxiliadora representada en la estatua de la Basílica del Valentino en Casale, donde estaban los padres salesianos. La Virgen era bella. Se animó toda y me sonrió.
Entonces prometió a la Santísima Virgen que en caso de que fuera sanado, se dedicaría totalmente a las personas que sufren. Había sufrido tanto en los hospitales por la forma como las personas enfermas eran tratadas. Finalmente llegó la respuesta del padre Rinaldi. Decía: únete a nuestras oraciones y ten confianza. Los jóvenes del oratorio de Baldocco empezaron una novena por él. Luis se unió espiritualmente a sus oraciones y luego de 3 novenas, se cerraron los abscesos, cesó el proceso tuberculoso y las piernas que no podían sostener toman fuerza, su cuerpo se consolidó. Se viene a encontrar de frente a una sanción improvisa y completa. Era el 17 de mayo de 1931. Como un signo de este milagro encontramos las muletas en la capilla de la Virgen del Silencio en la Casa de Corazón Inmaculado de María de Re. Su sanción milagrosa fue publicada en el boletín El Sagrado Corazón de Jesús de la Comunidad Salesiana de Casale Monferrato en el mes de septiembre de 1931, gracias al Beato Don Bosco. Novarese Luis, afectado de una coxitis, fue perfectamente sanado del Beato Don Bosco en el mes de mayo. Las figuras de 3 grandes santos influyen en la vida juvenil de Luis Novarese: San Juan Bosco, por la devoción a la Virgen y la dinámica de apostolado con los jóvenes; el Beato José Cotolengo, por la actividad de asistencia a las personas enfermas; y San Luis María de Montfort, por la donación total de sí mismo a la Santísima Virgen. El compromiso con la Virgen. El sacerdocio. Regresando a su casa, su pensamiento fue, como le había prometido a la Virgen, de dedicar su vida a las personas enfermas. Continuó los estudios para terminar el bachillerato y así poderse inscribir a la Facultad de Medicina de Turín, pero la muerte de su mamá, en el 1935, lo condujo a una elección definitiva. Descubrió en la vocación sacerdotal la vía para ofrecer una ayuda más radical y decisiva de servirle a las personas enfermas desde el punto de vista espiritual. Guiado y sostenido del Padre Ferro, su director espiritual, el joven Luis fue enviado del obispo de Casale a Roma, en el Almo Colegio Capranica. Viene ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1938 en la Basílica de San Juan de Letrán. Ejerció su primer ministerio sacerdotal en la parroquia de San Saturnino y de los Santos Patrones de Roma. Consiguió el título en Sagrada Teología en 1939. En 1942 se graduó en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. En 1945 consiguió el diplomado de abogado rotal del Tribunal de la Rota, Santa Sede. El 1 de mayo de 1942 fue llamado por Monseñor Giovanni Battista Montini, para trabajar en la Secretaría de Estado, Vaticano. Como redactor de breves pontificios, allí por 20 años Monseñor Montini, el futuro Papa Pablo VI, tendrá ocasión de apreciar sus cualidades de laboriosidad y tenacidad, espiritualidad, discreción e inteligencia. Lo nombraron camarero secreto supernumerario el 12 de marzo de 1952, prelado doméstico de su Santidad Pío XII el 17 de octubre de 1957, título que permite que sea llamado Monseñor. Desde 1964 a 1977 dirige la Oficina para la Asistencia Espiritual Hospitalaria CEI, Conferencia Episcopal Italiana.
que visitaba sanatorios y centros hospitalarios, escuchaba a los enfermos, capellanes y monjas, trataba una red amplia de consultas a todos los niveles. Seguía atentamente la evolución de los varios proyectos de ley y consiguió contribuir a la sanción de la nueva legislación sanitaria italiana. Mientras tanto empezó la realización de numerosas actividades de formación y obras benéficas al servicio de la pastoral del sufrimiento. Monseñor Novarese grita a los cuatro vientos, con sus palabras y sus obras, que el enfermo es hijo de Dios, heredero del cielo, fermento de gracia para el mundo, potencial atómico para la causa de la Iglesia. Por su intervención todos los que sufren y son enfermos empiezan a elevarse, a darse cuenta de su nueva misión en la Iglesia, de receptor pasivo, tolerado, se hace sujeto eclesial activo en la Iglesia. El carisma de Monseñor Novarese, por lo tanto, fue la intuición que el enfermo primero se debe curar por dentro. Antes que todo es indispensable curar su alma. Si Jesús no está presente en el yo profundo, no hay posibilidad de curar el corazón. El don de su gracia es el primer remedio dispensable y eficaz para la persona que sufre. No siempre es posible liberarse de las propias enfermedades físicas, pero siempre se puede ofrecerlas para la redención del mundo. Parece una paradoja, pero una vida puede ser igualmente feliz y realizada también sin la salud del cuerpo. Monseñor Novarese dio la prueba de eso. Creyó en la persona enferma y en sus infinitas posibilidades, a la condición de que la persona enferma se entregue totalmente a la acción misteriosa de la gracia, que silenciosamente opera en su corazón por medio de la fe. Monseñor Novarese tuvo la fuerza y el carisma de luchar contra el abandono que vivían las personas enfermas y con discapacidad en destino inevitable y contra la pasividad total y a la falta de significado de la persona enferma y con discapacidad en la sociedad. Su intuición luminosa fue también que el dolor más penetrante puede ser aceptado, comprendido y soportado, cuando se llega a dar al sufrimiento un rostro, una respuesta, un significado, una razón, un objetivo. Monseñor Novarese hizo referencia a su experiencia de enfermo e indicó dos poderosos motivos sacándolos de la enseñanza de Jesús: sufrir para cooperar en la salvación del mundo, sufrir para ganar un premio y la felicidad eterna en el reino de los cielos. Las iniciativas apostólicas. La actividad pastoral diaria y el trabajo en el Vaticano no distrajeron al padre Luis de su proyecto de dedicarse a las personas que sufren. Pero en lo recóndito de su corazón tiene una vocación antigua y una promesa de servicio a los que sufren, que muchas veces y de manera imperiosa le vuelven a aflorar en sus sueños. Monseñor Novarese, con la hermana Elvira Sorulla, a la cual le pide la colaboración en este su nuevo apostolado, dio vida a una fundación que tiene diferentes niveles, proponiéndose el sostenimiento espiritual, humano y material de las personas que sufren. En mayo de 1943, con el apoyo y sostenimiento del padre Gabriel Roschini Osm, da vida a la Liga Sacerdotal Mariana, LSM. El objetivo específico de la ayudar a los sacerdotes, sanos y enfermos, a difundir la verdadera devoción a la Virgen María, sobre todo entre los enfermos.
según el espíritu de oración y penitencia que la Virgen pidió en Lourdes y Fátima. El 17 de mayo de 1947 Mons Novarese inicia el apostolado de los voluntarios del sufrimiento. En octubre de 1949, con la autorización del Papa Pío XII, inicia la transmisión radiofónica semanal, Cuarto de Hora de la Serenidad, por la emisora del Vaticano. En abril de 1950, inicia la publicación de El Ancora, revista mensual gratuita para los voluntarios del sufrimiento. El 1 de noviembre de 1950, Mons Novarese da vida a los Silenciosos Operarios de la Cruz, asociación privada internacional de fieles, reconocida por el Consejo Pontificio para los Laicos, a la cual se pueden adherir laicos y clérigos. En la imitación de Cristo llamado y mandando por el Padre, CFE 10,5-8, a cumplir su voluntad de vida y de salvación para el mundo. Los silenciosos operarios de la cruz viven en total donde sí, como respuesta a la consagración en la práctica de los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia. En junio de 1952 Mons Novarese realiza la primera peregrinación de solo sacerdotes enfermos a Lourdes, coordinados por la Liga Sacerdotal Mariana. El 9 de septiembre de 1952, Mons realiza en el Santuario de Europa, Italia, el primer retiro espiritual para personas con discapacidad y enfermos provenientes de diferentes partes de Italia. Allí nace la idea de hacer retiros y ejercicios espirituales, donde las personas con discapacidad y enfermos pueden vivir anualmente la experiencia de los ejercicios espirituales. 3 días de retiro y 2 de estudio y verificación del apostolado. El 7 de octubre de 1957, realiza la primera y grande audiencia del Papa Pío XII a 7.000 voluntarios del sufrimiento provenientes de Italia y del exterior. Es la primera vez que un papa acoge un grande número de personas enfermas y con discapacidad, primer encuentro en la historia de la Iglesia. En 1954, nace en Verbania, el primer taller para personas con limitaciones físicas. Con el objetivo de que las personas sean activas en la sociedad, son seres humanos con capacidades y pueden hacer muchas cosas. En el momento los silenciosos operarios de la cruz se encuentran en diferentes países del mundo: Italia, Polonia, Portugal, Israel, Jerusalén, Camerún y Colombia. La línea de su espiritualidad. Solo un gran corazón lleno de Dios podía realizar un gran trabajo desbordante en los aspectos más relevantes. Conocer, amar y servir a Jesús. Conociendo bien a Jesús se ama más. Amándolo más se sirve mejor, sirviendo mejor se lleva con más impulso hacia los demás hermanos enfermos. No basta ser buenos, no basta trabajar. No basta hacer apostolado, más se necesita saber orar, vida de oración intensa, es esto que se exige de ustedes. La estatura moral del hombre de Dios será mejor conocida en el tiempo, mas hay algunas líneas constantes de ejemplo y de sus enseñanzas que inmediatamente sobresalen. El amor a la Inmaculada, debemos imitar a la Virgen. Debemos estar junto a ella para ser dóciles a esta palabra inmaculada. Es palabra de salvación, palabra de victoria. Debemos aprender a ser como la Inmaculada.
Debemos aprender de la Inmaculada a ser tranquilos, serenos, seguros, convencidos de nuestra vocación. La Inmaculada sabe que el reino de Dios está construido sobre el árbol de la cruz. Hablaba de ella como pocos lo saben hacer, a ella atribuía cada iniciativa y actividad y todo lo conseguía. Pero su llamado a la Inmaculada se dirigía concretamente en la actuación de sus petición de Lourdes y de Fátima, mensaje de la Virgen para nuestros tiempos, sea en las iniciativas de su virtud, sobre todo de la humildad y la obediencia. Monseñor escribía a la comunidad de Valleluogo: Ariano Irpino, quiéranle siempre a la Virgen, pero de verdad y no con charlas y sentimientos, no solo cuando todo va bien. En cuanto las cosas no salgan bien, no vayan enseguida a quejarse en la cara de la Virgen. Sigan queriéndola de la misma manera, con mucha confianza y seguros de que una mamá conoce lo que le conviene a su hijo. No hacen falta nuestros lamentos para que la Virgen entienda lo que queremos. Tengamos confianza en ella. Esta es la condición de un perfecto esclavo de María, tener confianza. Monseñor Novarese deja estas palabras en manos de las personas enfermas, con discapacidad y miembros de sus asociaciones. Que la persona enferma y con discapacidad sea un instrumento activo en las manos de la Virgen para la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Activo por su vida de gracia, vivida sin tristeza ni añoranza por lo que no puede hacer, activo para la obra de conquista que debe hacer alrededor de él. La Inmaculada quiere que las personas enfermas y con discapacidad se hagan apóstoles y anuncien el plan de la redención. Su amor a la cruz. Mira el mundo como lo ha mirado Jesús desde lo alto. Hay quien lo maldice, quien soporta, mas está el bien enorme que parte de vuestra cruz y se desborda sobre el mundo. Está al lado de vuestra cruz, el modo particular, María Santísima, nuestra Madre, que bella, es fiel que nos ama, porque ve en nosotros a Jesús que ilumina su Calvario, con fuerza mis queridos hermanos. Breve es el sufrimiento, eterno el premio. En la luz de María, Monseñor Novarese ha intuido la fuerza salvífica del misterio del dolor humano y ha tenido una sola preocupación, que cada sufrimiento del hombre fuera malgastado por la falta de una concreta propuesta cristiana que tuviera un sentimiento de un amor materno, sufrimiento como medio de redención, para realizar la tranquilidad del corazón y un camino glorioso al seguimiento de Jesús crucificado y resucitado. Y a sus silenciosos operarios de la cruz ha trazado un estupendo itinerario espiritual, los 7 grados del silencio interior, para restituir totalmente la disponibilidad al servicio de la Inmaculada, de los hermanos que sufren y de la Iglesia. Un cambio en la pastoral del sufrimiento. La vida y la obra de Monseñor Luis Novarese son una respuesta concreta al problema del sufrimiento humano y ha dejado un gran cambio en la pastoral del sufrimiento. Con la Asociación Silenciosos Operarios de la Cruz y los Voluntarios del Sufrimiento, Monseñor Novarese ha colocado las bases de una acción capilar en el grande y misterioso mundo del dolor humano, para que sea encendida una luz de esperanza y sea fermento del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Partiendo del mensaje que la Virgen ha dejado en Lourdes y de Fátima, Mons Novarese ha tenido desde el inicio de su actividad la colaboración preciosísima y escondida de la hermana Miriam.
Juntos han trazado a todas las personas con sufrimiento, sacerdotes y laicos enfermos, discapacitados físicos, sensoriales y mentales de cada edad. Un luminoso y entusiasta camino en el corazón de la Iglesia que se articulan en las siguientes etapas. La específica vocación de las personas enfermas y con discapacidad a la santidad y al apostolado. Definida de Juan Pablo II vocación al sufrimiento, es decir, vocación al amor. Su actividad apostólica, concretizada en el principio el enfermo por medio enfermo. El rol insustituible de la Iglesia, en la familia y en la sociedad, ser sujetos de acción y no objetos de caridad, de lástima y de asistencia. La actuación de esta actividad viene constantemente y progresivamente ofrecida de los interventos directos con los sumos pontífices, desde Pío XII a Benedicto XVI, que han alargado este discurso asociativo a todas las personas enfermas y con discapacidad de todo el mundo. Luis Novarese muere a la edad de 70 años. El 20 de julio de 1984 en Roccapriora, Roma, dejando un gran apostolado y una obra que está difundiendo por todo el mundo. El sábado 27 de marzo de 2010, el Papa Benedicto XVI ha dado su aprobación para la publicación del decreto sobre la heroicidad de las virtudes de Mons Luigi Novarese. S.S. Benedicto XVI firmó el 19 de diciembre de 2011 el decreto con el cual se reconoce un milagro gracias a la intercesión del venerable Luis Novarese, lo cual permitió su beatificación realizará el 11 de mayo de 2013. Beato Luigi Novarese ruega por nosotros.